El reino dentro de nosotros. Esta expresión se utiliza a menudo. También se dice el reino celestial o el reino de Dios en nosotros. Lo que significa estas palabras realmente, solo hay ideas poco claras sobre esto que dejan las preguntas principales abiertas. ¿Hasta qué medida está el reino de Dios en el humano? ¿Siempre estaba en nosotros? ¿O eso solo viene más tarde adentro de nosotros, tal vez a través de la palabra de Dios? El reino en nosotros está estrechamente relacionado con la ley del cielo, cual se observa bien en la naturaleza. También el espíritu humano está sujeto a esta ley, cual dice que cada cosa fluye de vuelta a su origen. Pero, ¿dónde está el origen del espíritu humano? En el reino espiritual, lo que llamamos el paraíso de los espíritus humanos o también el reino celeste. Ahí está su partida de origen, su verdadera patria, el reino de Dios. Lejos sobre el reino espiritual está la esfera divina y Dios mismo en su insustancialidad, para los espíritus humanos eternamente inaccesible e incomprensible. El espíritu humano, por lo tanto, no puede tener nada divino en sí mismo, debido que su origen está situado mucho más abajo en el reino espiritual. Él vive ahí como una semilla inconsciente que se libera del paraíso o expulsado e inmerso en la materialidad subyacente del mundo. Aquí se despierta el espíritu a plena conciencia y vuelve en el desarrollo natural como consciente de sí mismo al paraíso, como el hijo perdido, quien ha encontrado la vuelta a su patria. El núcleo del humano, quiere decir aquello que le hace al verdadero humano, es de la especie como está presente en el reino espiritual. Él, por eso, es una parte del reino espiritual, cual él lleva consigo mismo como ser humano terreno, siendo eterno, mientras todos los envoltorios que abarcan el espíritu humano están transitorios. Cuando Jesús fue preguntado por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Les contestó, el reino de Dios no viene con gestos externos. No se puede decir, miran aquí, o ahí está eso, porque he aquí, el reino de Dios es interior en vosotros. Lucas 17, 20, 21. En la última edición de la Biblia de Wittenberg, en tiempos de Lutero de 1545, se dice, el reino de Dios es interno en vosotros. En una edición de la Biblia en el año 1916 aún están escritas las mismas palabras. Más adelante, sin embargo, la traducción de Luther fue cambiado en el reino de Dios está en medio de vosotros. Esto fue justificado de diferentes lados con una traducción incorrecta del texto de origen y con la objeción que el reino de Dios no podía haber sido en los fariseos, porque ellos se ponían en contra de Jesucristo. Ahora, nosotros hemos visto que esto al igual es así, porque espíritu y por lo tanto una parte del reino de Dios está en cualquier humano. Solo está ese reino interior en el uno del humano completamente derramado por el mal pensamiento y mal actuar y en el otro humano menos fuerte. Ahora, sin embargo, no está hecho solo con
el reino de los cielos dentro de nosotros. Debemos esforzarnos seriamente, incluso con una diligencia de hierro, de mantener la conexión con las esferas luminosas. Para ello nos ayuda la fuerza espiritual, cual viene del mismo sitio espiritual de origen que fluye a través de la creación. El espíritu en nosotros necesita igual como el cuerpo terrenal su alimento para que él pueda crecer a la conciencia necesaria, lo que le hace finalmente un completo espíritu humano. Así como el cuerpo de la tierra no puede prescindir del agua, así el espíritu necesita el agua de la vida, la fuerza espiritual. Ciertamente ya ha sido percibida por todos cuando una fuerte vibración interna, sea sufrimiento o gran alegría, que aflojaron los densos envoltorios que rodean al espíritu. Luego se sintió por un momento esa felicidad de la cercanía de la fuerza, la cual a él en la vida cotidiana casi no llega a la conciencia. Con ayuda de esta fuerza espiritual y con lo suyo desde el principio en el complejo de disponibles dones y capacidades, el humano habría estado en la posición de dejar nacer un estado parecido al paraíso en la tierra. En cambio, vive un ser de autoenajenación de alto grado. Él se ha a sí mismo desequilibrado de su espíritu al dejar ir su conciencia de tener un núcleo espiritual en él. Solo con la buena voluntad constante hacia el bien, esta conciencia puede despertar de nuevo. Así que escuchemos el interior. Escuchemos esta voz interior y observemos cada impulso silencioso que oprime el espíritu hacia lo bonito y noble. Cualquier dolor por los valores espirituales perdidos, todo reproche silencioso, haber hecho hasta ahora muy poco o aún nada, con el fin de desplegar los dones dados por el Creador a plena floración. Cuando en medio de toda la oscuridad y toda la tristeza nos llega la nostalgia hacia hermosas cosas pasadas, de disfrutar en el pasado horas felices, a un ambiente suave y acogedor, como a lo mejor fue el caso en una celebración navideña, entonces hoy solemos llamarla la palabra extranjera, nostalgia. Pero vamos a comprobar una vez exactamente con la sensibilidad si no es el anhelo insaciable del espíritu oprimido que se esconde, cual aspira desde la tierra hasta las tierras eternas del reino de Dios, de la cual nosotros llevamos la parte más pequeña en nosotros. Con el despertar de este anhelo, atraemos más y más rayos lúcidos de la luz fuera del espacio, que poco a poco afloja el autocreado envolvente oscuro y puede abrirse finalmente por completo, para que el espíritu en la tierra de nuevo pueda iluminar radiantemente como una vez en los días de la primavera de la humanidad.